Diana, buenos días. Buenos días y bueno, como les comentaba, hay bastantes temas que seguir comentando más allá del tema político propiamente, porque ya vivimos una jornada electoral el día de ayer que pues tiene que ver con las elecciones de las próximas autoridades. Sin embargo, conocemos que el día de mañana hay una fecha conmemorativa que más allá de ser celebrada, lo que invita es a reflexionar. Y a propósito de eso, pues estamos aquí con Lourdes para hablar acerca de ese espacio que tienen las niñas, adolescentes y mujeres en general en el mundo de la tecnología. ¿Todavía existe una brecha? ¿Podrías comentarnos un poco cuál es esa realidad para ir analizando pues posteriormente qué es lo que todavía está pendiente por hacer? Sí, mira, justamente nosotras basamos nuestro trabajo en las ODS, ¿no? Y en los estudios que se hacen justamente sobre la brecha, no solamente salarial, sino de acceso a conocimientos. Antes de la pandemia, esa brecha tenía alrededor de 70, 72 años, ¿no? Era básicamente una generación las que nos faltaba para cerrar esa brecha. Después de la pandemia, eso se abrió considerablemente. La última vez que se hizo una revisión, que fue a finales del 2022, esa brecha se volvió a abrir hasta 124 años. Eso significa que son dos generaciones ahora las que nos va a tomar no solamente el cerrar la brecha salarial en relación a tecnología, sino el acceso a tecnología. Este tipo de información que siempre es válida y es la que al final nos guía en educación como para entender qué es lo que tenemos que hacer, nos motivó mucho en el 2023 para crear justamente este programa que se llama Ingenium, que es un programa de motivación hacia las ciencias, matemáticas, arte y tecnología, que está enfocado a niñas de 10 a 12 años, ¿no? Nosotras, en base también a ciertos estudios, ¿no? La organización tiene 9 años en el país, pudimos darnos cuenta que esa es la edad más vulnerable de las niñas. Es la época en la que dejan de ser niñas como tal, empieza la preadolescencia, son niñas que ya todas tienen un teléfono en la mano, son niñas que ya empiezan los cambios físicos en su cuerpo, eso las hace mucho más vulnerables y mucho más en el sector al que yo me enfoco, que es aquellos donde hay más necesidades, son más vulnerables, están los sectores marginales de la ciudad y del país. Entonces, eso nos motivó mucho a crear este programa sigue vigente, hemos graduado hasta el día de hoy. Con las niñas que graduamos recién, son alrededor de 230 niñas que llevamos graduando ya. Tenemos el acceso, gracias a un convenio que se hizo con el Ministerio de Educación y que avala nuestro programa, a entrar también ya desde este año a escuelas públicas, que también nos permite usar los laboratorios de innovación del Ministerio, y así nuestra misión se va cumpliendo poco a poco. No podemos llegar a estos sectores, podemos llegar a estas niñas, podemos ofrecerles un camino diferente, una realidad diferente, y de que la tecnología les ofrece un mejor camino. Para acotar lo que está diciendo Lourdes y entrar en contexto, hay una realidad y es que hay estadísticas que demuestran que solo 19 mujeres han conseguido premios Nobel relacionados con disciplinas científicas, es decir, que solo un 3% de estas distinciones han sido para mujeres, considerando que, según la UNESCO, en la actualidad, las mujeres son el 29% del equipo investigador que existe en la actualidad. Y pues también conocemos que en el año 2017 la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, REMSI, contaba con solo 10 investigadoras. Y en la actualidad este número, se ha incrementado a 450 provenientes de 20 universidades del país. Esto ya estamos hablando, pues obviamente, de mujeres que se han dedicado toda la vida a este campo. Y mencionabas, Lourdes, que se abrió incluso una brecha luego de pandemia. Pero más allá de la crisis que pudo provocar el coronavirus, ¿qué otros aspectos también han influido en que todavía exista este sesgo respecto a la participación de mujeres en un campo tan valioso como es la ciencia? Mira, el año pasado justamente ganó el Nobel de Economía una mujer, ¿no? Y ella se basó en un estudio de por qué todavía existía una brecha salarial, ¿no? O sea, básicamente esa fue la pregunta.
Y ella lo que descubrió es que efectivamente esa brecha existe y cuando uno empieza a trabajar pareciera que no es visible. ¿A qué se refería? Cuando empezamos a trabajar todos tenemos un sueldo básico, no todos empezamos con el mínimo. Y hombres y mujeres ganan igual. Ahí no debería existir una brecha. Pero lo cierto es que esa brecha existe a través de tiempo y de responsabilidades. Dentro de su estudio ella se dio cuenta de que si bien existía un horario de salida, las mujeres siempre tendían a no decir que no. Si les pedían algo extra, decían que sí. Ahí ya había unos minutos extras de su tiempo que no eran remunerados y que ya había una responsabilidad extra. Ahí empezaba a crearse este sesgo y este espacio donde ya la mujer empezaba a ganar menos, justamente por tiempo y responsabilidad. Pero la pregunta también es por qué se negaba eso, no, por qué no ponía este límite en relación a los hombres. Y era también porque existe ese temor de que si decimos que no, nos van a despedir con mayor facilidad. Porque siempre tenemos esta idea de que nos van a despedir porque podemos, no necesariamente porque va a suceder, pero una posibilidad física de que podamos tener hijos o que decidamos tener una familia. Y eso dentro del sesgo laboral sí es una marca que define a veces si una mujer se va a quedar o va a ascender en un trabajo. Entonces, este estudio lo que decía era que toda el área laboral, todo como conocemos, ¿no?, el desarrollo laboral, sí tiene una determinación masculina, porque cuando se empezó a trabajar, quien salía a trabajar era el hombre, porque era necesario que lo hiciera. Luego hablamos de la posguerra, que igual era necesario reinsertarlos al mundo económico, pero luego la mujer ya tuvo que hacerlo también, pero ese mundo era masculino. Entonces, todo esto que cuesta bastante romper, todavía nos está costando permitirnos avanzar. Todavía no se ve el mundo laboral de forma equitativa desde cómo se trabaja. Nosotras tenemos una forma de trabajar, nosotras tenemos formas de llegar a metas, de ser productivas, no necesariamente exactamente igual que los hombres. Entonces, esto empieza a causar estos sesgos y abre esta brecha cada vez más. En la pandemia, como nosotras somos aquellas que cuidamos, que conocemos mejor el cuidado, y si ya nos vamos a los sectores vulnerables de nuestro país, cuando hay que escoger a quién educamos, si es al niño o la niña, en un porcentaje considerablemente alto, que no recuerdo si era el 89 o el 90%, se escoge al varón y se decide que la niña se quede. Entonces, eso en la pandemia lo hizo más grande, y también hay una cuestión cultural nuestra, ¿no?, que entendemos que a quien cuida mejor, aunque no realmente sea así en algunos casos, es la mujer y es la que se queda en casa. Y ahí es cuando también esta brecha se vuelve a ser más grande. Respecto a eso, también hay otro dato importante que acotar, porque es cierto, la disparidad de género también se extiende al mercado laboral y hay campos que son peor pagados, estadísticamente comprobado, como la sanidad y la educación, y esos dos siguen estando dominados por las mujeres, lo cual refuerza justamente esa desigualdad económica. Pero más allá de eso, también existen otros factores respecto a barreras, ¿no?, que hay que derribar en los mismos entornos de trabajo, en los mismos entornos educativos. ¿Por dónde empezar? Pero hablando de manera macro, porque entiendo que los esfuerzos que hacen organizaciones son obviamente incansables, pero quizás se necesite ya una política de Estado que permita hacer avances mucho más sostenibles, mucho más precisos y que tengan un abordaje mayor. Sí, mira, hablando justamente de que ayer tuvimos toda una discusión alrededor de este es un momento en el cual se debería conversar con más profundidad de este tema. Acabamos de pasar por una elección, vamos a una segunda vuelta. Bueno, este es el momento de a los candidatos de alguna forma llamarles la atención de qué es lo que se necesita. Los países en los cuales esta brecha se empieza a cerrar, en aquellos que las mujeres tienen equidad en relación a acceso a salario, a cuidado de los hijos, son aquellos que tienen un mayor índice de educación. Entonces, ¿a dónde se tiene que invertir y no recortar? Es justamente en la educación.
tenemos un gran problema, ¿no? La educación no va al mismo nivel de el resto, no solamente del mundo, no nos vayamos tan lejos, vayamos de la región. Nuestra educación está considerablemente retrasada, y no solamente por el acceso a la tecnología, es a la metodología que se usa, a la forma en que estamos educando a nuestros chicos. Necesitamos volver a trabajar todo lo que tiene que ver con la cultura y la ética en relación a quiénes somos. Se ha perdido mucho eso a través de los tiempos, y el hecho de que tienen un teléfono en la mano se les hace mucho más fácil influenciarse de lo que ven. No necesariamente está guiado, no es algo que realmente se entiende, y eso luego hace que se vayan por caminos que no son los que estamos buscando. Entonces, principalmente necesitamos tener mucha más inversión en educación, mucha más, que se pueda realmente la ley, que existe una muy buena ley de educación, pero que no se está haciendo cumplir. Que los distritos tengan mayor control sobre cómo se ejecuta la ley, ¿no? Si hablamos no solamente en acceso, sino también todo lo que tiene que ver con los niños con discapacidad, con aquellos que se están haciendo a un lado porque necesitan un apoyo extra en clase, todo esto está bastante bien determinado en la ley. Lo que pasa es que no se está haciendo cumplir, y también nosotros no cumplimos porque no lo conocemos. Entonces, pienso yo que se podría de alguna manera hacer una revisión de cómo hacer cumplir una ley que es bastante buena. En base a eso, mejorar nuestros estándares de educación, mejorar nuestra competitividad educativa a nivel de la región. Y quieras o no, a veces yo siempre he dicho, ¿no?, que la educación no es sexy, porque no es algo que yo veo mañana, es algo que yo veo en generaciones, pero la apuesta está ahí. Si realmente creemos en nuestras niñas y nuestros niños, tenemos que apostarles desde que son chiquitos para que esa generación empiece a cambiar completamente nuestra sociedad, pero hay que hacerlo ahora. Y por eso es que también nosotras nos basamos en programas que creamos nosotras mismas, que apoyan al ministerio, pero que de una u otra manera lo que buscamos es que esta generación, no me gusta decir que son perdidos, no me gusta tampoco decir de que ya no podemos hacer nada, porque no es cierto. No, lo cierto es de que de cualquier edad se puede no solo recuperar, sino que se puede mejorar. Y para eso estamos nosotros. Totalmente. Y el esfuerzo en educación, como lo acaba de mencionar Lourdes Serrano, todavía es uno de los puntales a seguir trabajando. Y este es un tema que en definitiva daría para largo, para reflexionar y para entenderlo, ¿no? Porque obviamente no se trata solamente de algo que se pueda minimizar, sino que tiene un impacto, como ya lo hemos visto, no solamente en educación, sino en trabajo a nivel social. Pero en todo caso te agradezco, Lourdes, por habernos acompañado en este espacio. Muy fructífero hablar acerca del Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia para seguir generando esa concientización. Gracias Diana por la entrevista, y por favor síganos en redes sociales en Mujeres en Tech-EC. Perfecto, muchas gracias Lourdes, ahí la vimos, ella es la directora de la ONG Mujeres in Tech, 8:20.